Fernando Marengo, economista, quien nos está escuchando en este momento. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y qué tal? Buen día, ¿cómo están? Todo bien, gracias por atendernos. Queremos charlar sobre todas las dudas que hay en este momento sobre el panorama económico del país, Fernando. Y la primera consulta es, ¿cuál es tu diagnóstico de este momento? Porque hemos tenido distintos, hechos que han sucedido en los últimos días y la cosa va cambiando a medida que pasan los minutos. ¿Cómo ves vos en este momento la economía del país? A partir de las elecciones PASO en agosto, el escenario cambió completamente. Digamos, el mercado tuvo un cambio en la percepción de riesgo y el cambio en la percepción de riesgo, básicamente, el impacto que tuvo fue gente que tenía pesos demandando dólares. El mercado, un gobierno que tenía vencimiento de deuda y necesidad de colocar deuda para conseguir financiamiento adicional, que se le cerró el mercado de capitales. Y la gente que tenía depósitos en los bancos preocupada, depósitos en moneda extranjera preocupada y retirando los depósitos en dólares. Estas tres, causas, lo que te generan es una fuerte pérdida de reservas del Banco Central. El Banco Central desde agosto hasta ahora ya ha perdido más de 20.000 millones de dólares de reservas y lo que empieza a tomar medidas para tratar no de frenar, pero para no quedarse sin reservas o para atender lo que considera que es prioritario. Y básicamente lo que fue haciendo el gobierno es cada vez que tomó una medida, fue priorizar el pago de los depósitos en dólares y los pagos de los vencimientos de deuda ya reperfilados, básicamente la deuda en manos de personas físicas, ¿no? Y en cuanto, al Banco Central, ya que hablamos de las reservas, ¿se prevé que siga interviniendo para mantener el precio del dólar o cómo va a ser, cómo debe ser la actitud de esta entidad? En realidad, a partir del lunes de la semana pasada, lo que hizo el Banco Central redujo la posibilidad de comprar dólares de $10.000 por mes por persona a $200. Con lo cual lo que hizo básicamente es eliminó la demanda de dólares. Si uno ve qué pasaba en el mercado de cambio hace un año y medio, es que siempre los individuos demandaban dólares para atesoramiento y ahora prácticamente eso se restringió a cero. En el momento que eso se restringió a cero, lo que ocurre, por default, es que solamente operan lo que liquidan divisas. Entonces, si uno ve la estadística de la semana pasada del Banco Central, el Banco Central empieza a comprar dólares y empieza a manejar el tipo de cambio como quiere. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando uno pone un control de capitales, un cepo, como lo queramos llamar, lo que ocurre es que hay gente que quiere demandar dólares, que no se lo vende el Banco Central, una demanda insatisfecha, y esta demanda insatisfecha va a otro mercado. Entonces, cuando va a otro mercado, lo que empieza a hacer es que el tipo de cambio en mercados alternativos, paralelos, blue, contado con liqui, en sus distintas modalidades, tiene una cotización más alta. Sin embargo, desde el lunes pasado, se ve que ese tipo de cambio también aflojó. ¿Y por qué? Porque la semana previa a las elecciones los argentinos compraron todos los dólares que eran posibles, incluso más, y la semana pasada la gente tiene que empezar a hacer pagos, pagar tarjeta de crédito, pagar gastos, pagar cosas. Entonces la única forma de hacerse peso en una economía que no tiene peso es vendiendo los dólares, ¿no? Bien, Fernando, ahora, el equipo económico de Alberto Fernández y el mismo presidente electo siempre repiten que lo que ellos pretenden hacer es poner en marcha la economía fomentando el consumo para que el país vuelva a crecer y de esa manera pagar al menos primero lo que se adeuda. ¿Eso es posible, esa manera de generar riqueza o no? A ver, vamos desde el principio. Yo no creo que no haya ningún gobierno que no quiera hacer que la economía funcione, por definición, ¿no? Con lo cual, esta definición de decir queremos poner el país a andar, yo calculo que todos los gobiernos lo quieren hacer. El segundo punto es cómo lo hago. Y ahí cómo lo hago creo que está el principal problema. Porque si uno quiere entender por qué la economía de Argentina está en una fuerte recesión, es porque Argentina tiene una costumbre de gastar más de lo que genera. Y como gastamos más de lo que genera, lo mismo que ocurriría en la casa de cualquiera de nosotros, es necesito financiamiento. Y como país gastamos más de lo que generamos, ese financiamiento tiene que ser financiamiento externo. En el momento que se corta el financiamiento externo, necesariamente tenemos que bajar nuestro nivel de consumo a nuestro nivel de ingresos, y esa es la recesión que enfrentamos. Ahora, si creemos que todo se resuelve poniéndole plata en el bolsillo a la gente para que consuma,
claramente estamos en un problema porque no estamos reconociendo cuál es el problema de fondo, que el problema de fondo es la falta de financiamiento externo. El problema que tiene la economía argentina hoy es que no tiene dólares y no genera los dólares suficientes para generar una recuperación de la actividad económica como la deseada. Entonces, digamos, si de todos modos, creo que vale la pena aclarar que la economía está virtualmente estancada desde 2011, ahora está en una recesión profunda, y eso genera capacidad ociosa en la industria. Digamos, las empresas podrían producir, generar, vender más, y no lo hacen porque no hay demanda, y también aumentó la tasa de desempleo. ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede poner plata, como se dice habitualmente, ponerle plata en el bolsillo a la gente seguro va a consumir esa plata que se le ponga en el bolsillo, lo cual va a generar alguna recuperación o crecimiento económico, pero no es algo sostenible. Digamos, ¿por qué? Porque la restricción es la falta de dólares. Claro. ¿Y cómo ha visto la propuesta de Mercedes Marcó del Pont, que sabemos que bueno, es la expresidenta del Banco Central y quien también está trabajando en el equipo de Alberto Fernández, de desdolarizar la economía? A ver, la verdad que me preocupa mucho la propuesta, porque la desdolarización no es una decisión, un decreto, una ley que va a sacar el Congreso, es una decisión de la gente. Si uno piensa, a ver, lo primero que tenemos que pensar de nuevo es por qué estamos dolarizados. Y creo que la única respuesta posible a por qué los argentinos nos dolarizamos, para tener una idea, de cada 100 dólares de ahorro, 75 lo tenemos fuera del sistema, digamos, en dólares fuera del sistema financiero, para tener una idea del nivel de dolarización. Y la única respuesta posible a esa pregunta es porque los argentinos en los últimos 50 años siempre el tenedor de pesos terminó perdiendo. Entonces la gente, ¿cómo se cubre? Y la gente que puede compra propiedad y se cubre con ladrillo, la gente que no puede, que hace, compra dólares o una combinación de las dos, porque sabe que a la larga siempre va a ser una buena inversión. A ver, para tener una idea, en los últimos 50 años al peso se le sacaron 13 ceros. Entonces, digamos, esto de especificar o de desdolarizar la economía, creo que va a ser muy difícil, muy difícil, yo diría imposible, que cualquier intento no va a ser más que distorsionar la situación actual y que aparezcan mercados alternativos, mercados paralelos, pero lo que está claro es que los argentinos, con la historia que tenemos, nadie está dispuesto a tomar riesgos de mediano plazo quedándose en pesos, ¿no? Fernando, ¿y qué le pide el mercado al gobierno electo? A ver, primero creo que no hay, cuando uno habla del mercado, el mercado somos todos. El mercado soy yo cuando voy al súper y compro un sachet de leche y elijo una marca y no elijo otra, cuando otro va y compra un auto, cuando el otro se va de vacaciones, cuando uno compra, que tiene posibilidad de ahorrar, compra dólares, o se compra un bono, o se compra una acción, todo eso es mercado, digamos, primer cosa. ¿Qué le exige? Bueno, como todos somos mercados, todos le exigimos lo mismo. Y básicamente, ¿qué es lo que le exige o le debería exigir, digamos, el argentino y el extranjero que le presta recursos a un gobierno? Que se lo devuelva. Ahora, tengamos presente lo siguiente. Uno dice, bueno, pero yo no le demando recursos al gobierno porque no le compro los bonos de deuda, no invierto, no compro acciones, nada. Cada vez que yo tengo pesos en el bolsillo, lo estoy financiando el gobierno. Y cada vez que hay inflación, el gobierno me está estafando. Claro. Entonces, creo que como acreedores que tenemos pesos en el bolsillo, ¿qué le tenemos que pedir al gobierno? Que haga las cosas bien para que ese peso que yo tengo en el bolsillo no pierda valor. ¿Qué es eso? Básicamente yo lo resumiría en equilibrio fiscal o superávit fiscal, dada la historia de Argentina de tener una historia de déficit compulsiva. Entonces necesariamente tener equilibrio o superávit fiscal. Y lo segundo, que es, yo diría, lo más urgente, bajar la inflación. Ahora, para bajar la inflación, ¿qué necesito además de ese superávit fiscal? Necesito, como todos pensamos en dólares, estabilizar el tipo de cambio. Y lo segundo que necesitamos es desindexar la economía. Donde un acuerdo, como se habla mucho, esto de precios y salarios puede servir. Sí, puede servir, pero un acuerdo de precios y salarios no es un problema económico. Un acuerdo de precios y salarios lo único que hace es te permite ganar tiempo para mostrar que vas a hacer las cosas bien, que no vas a tener déficit fiscal, que no vas a emitir pesos, que logras estabilizar el mercado de cambio y todo. Entonces cuando termina el acuerdo de precios y salarios, digamos, no sé, a los 6 meses, al año, cuando dispongan
los que se sienten a negociar, decir, bueno, viste, todo este tiempo yo lo usé para hacer las cosas bien y ahora estamos mejor, entonces efectivamente bajo la tasa de inflación. Si nos sentamos a esperar que un acuerdo de precio y salario resuelva los problemas de Argentina, va a terminar como todos los acuerdos de precio y salario de Argentina, que es con una fuerte explosión inflacionaria. Claro. Bueno, muchas gracias, muy claro todo pese a que no es nada claro el panorama, muy amable, muchas gracias. Un placer. Gracias.